RTP. Verónica Altamirano, directora de la Maestría en Comunicación y Creación de Contenidos de Inteligencia Artificial UTPL. Vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en la creación de contenidos con esta y cómo esta está transformando la manera en que nos comunicamos con el mundo digital. Bienvenida, estimada Verónica, a la mañana en RTP. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirnos hablar de estos temas que realmente están cambiando la forma en cómo nos comunicamos, pero sobre todo en cómo se desarrollan los procesos en el ámbito de la comunicación y el marketing. Listo, empecemos por justamente lo último que usted acaba de señalar, cómo transforma el marketing, que normalmente veníamos ya viendo que existían cambios que cada vez exigían muchos más desafíos en el mundo digital, y ahora cómo complementarnos o cómo adaptarnos realmente a la IA. Bueno, la IA ahora nos permite conocer mejor a nuestras audiencias, no solo en el ámbito del marketing, también en el ámbito del periodismo. Podemos aplicar la inteligencia artificial para microsegmentar a las audiencias y poder llegar a ellos con un mensaje específico. Estábamos hablando hace un momento de los discursos o de la narrativa del presidente, la narrativa que han tenido los candidatos, y eso que nos permite identificar las necesidades, problemas, intereses que tiene cada público objetivo, y en función de eso generar contenido que le permita solucionar esos problemas. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que nos ayuda a optimizar tiempo y recursos. No podemos decir que la inteligencia artificial va a hacer que perdamos trabajo. Lo que va a hacer es que nos reemplacen personas que sí la puedan utilizar y optimizar tiempo y recursos. Con lo que les digo, lo que antes nos demorábamos en comunicación 2-3 horas, ahora lo podemos hacer en cuestión de minutos, pero la parte creativa, la parte estratégica, la tenemos las personas. Aunque la inteligencia artificial nos pueda generar unos videos maravillosos, unas imágenes o fotografías, realmente no funciona si es que esta inteligencia artificial no está enlazada a una estrategia creativa y quisiera preguntarle, doctora Altamirano, sobre ya no la AI per se, sino sobre el modelo de lenguaje que configura la AI, porque más allá de una inteligencia artificial, incluso su propio creador, que antes trabajaba en Google, mencionaba que más que una AI la consideraba un modelo de lenguaje. Y le quiero preguntar primero sobre eso, sobre esas diferencias que usted puede identificar y cómo eso puede tal vez reducir un poco la manera o la percepción que se le tiene a la AI, sobre todo OpenAI, y cómo el Machine Learning también puede configurar una nueva forma, no solo de entender los contenidos, sino también de reinventar un poco las áreas en donde se desarrolla, sobre todo los espacios de lenguaje. No, o sea, le dice, son entrenamientos que nosotros les vamos dando a la inteligencia artificial para que nos vaya conociendo a nosotros, ya sea como persona, como organización que está generando contenido, y nos permite comprender, interpretar y generar nuevo lenguaje humano. Lo que hace la IA actualmente es analizar grandes cantidades de datos, identificar algoritmos, es decir, comportamientos de los usuarios, y en función de eso generar información para ayudar en los procesos y sobre todo obtener mejores resultados. Entonces, hoy en día estas herramientas, como les decía, nos permiten conocer mejor las audiencias, conocer mejor a los usuarios para ayudarnos en procesos de mejora continua en el ámbito de la comunicación y el periodismo. También este tema del lenguaje es sumamente importante, ya que nosotros a nuestros dispositivos electrónicos les damos acceso a toda nuestra información. Les permitimos que sepan qué es lo que vemos, qué es lo que consumimos. Y estos dispositivos aprenden de nuestro comportamiento para luego darnos información o mensajes personalizados. En este sentido, las redes sociales ya utilizan estos procesos. Lo que saben es qué consumimos, qué nos gusta, qué leemos, qué vemos. Y en función de eso nos genera contenido, porque todos estos aparatos
funcionan a partir de cuánto tiempo nosotros vivimos conectados o perdemos el tiempo, se podría decir, conectados a las redes sociales. Entonces ellos conocen nuestro comportamiento y a partir de ahí generan el conocimiento necesario para interactuar con nosotros. Estimada Verónica, usted ha dicho algo importante, el tema de los datos, y quien ha entendido perfectamente este tema es tanto Estados Unidos como China, sobre todo quien tiene esta gran big data de poder aglutinar la mayor cantidad de información, ya sea por plataformas digitales. Hoy todas las plataformas nos piden el mínimo de información para poder acceder a ellas. Y en esta guerra ha salido DeepSeek, que ha puesto justamente a plataformas de inteligencia artificial de Estados Unidos en peligro. La pregunta es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede funcionar como una herramienta bastante útil en las diferentes áreas que se aplique? ¿Y hasta qué punto también podría ser una herramienta que podría jugar en nuestra contra con tanta información que entregamos? Efectivamente, hay un tema ético y profesional detrás del uso de esta inteligencia artificial. Precisamente en esta campaña hemos visto cómo personas comparten, incluso periodistas comparten videos elaborados con inteligencia artificial que han perjudicado la imagen de diferentes candidatos, haciéndoles montaje, clonando su voz, clonando el video, para que ellos puedan decir cosas que realmente no son verdad. Entonces, aquí ya va la parte ética, y creo que todo cambio social es sumamente importante. Usted hablaba de Estados Unidos y de China. Hoy en día la inteligencia artificial en esos países es fundamental en los procesos educativos. Muchas veces tenemos el miedo a la inteligencia artificial, pero lo que nos ayuda a eso es a mejorar procesos. Ya no se trata de que no utilicen nuestros estudiantes ChatGPT, por ejemplo. Se trata de que lo utilicen de la manera adecuada para que aprovechen los recursos que genera ChatGPT y puedan desarrollar mejor sus procesos educativos. En Estados Unidos, en la última campaña, Donald Trump, vimos que ganaba con sorpresa el voto latino, por ejemplo. Y me parece muy interesante eso, porque él lo que hizo fue estudiar las microaudiencias, microsegmentos de mercado, para enviarles un mensaje que conecte con ellos, con sus necesidades y con sus intereses. En Rusia se ha generado ya el primer candidato presidencial robot, que lo que ha hecho es analizar toda la data, todo el sentimiento de las personas que están en Internet, para generar propuestas electorales que estén de acuerdo a las necesidades del candidato. Obviamente esto es un peligro, porque también pueden manipularnos, pueden acceder a nuestros datos privados. Hemos visto fraudes electorales, fraudes financieros a través del uso de los datos. Sin embargo, cada vez tenemos que educarnos más como sociedad en el uso adecuado de la información y cómo aprender a utilizar estas herramientas. La inteligencia artificial ya está aquí. No es algo que vaya a retroceder, sino más bien lo que va a hacer es avanzar. Y por eso, en ese sentido, lo más importante es que nosotros podamos utilizarla, esa inteligencia artificial, y prepararnos para el futuro. Siguiendo lo que decía mi compañera sobre DeepSeek, y hablando de lo que usted menciona, que en efecto ya está aquí y eso puede presentar algunas disyuntivas, porque por ejemplo, sí se presenta una situación interesante cuando DeepSeek ya no requiere, por ejemplo, de los chips potentes de NVIDIA para funcionar. Y en ese sentido, las regulaciones con Estados Unidos y China ya no son, digamos, tan aplicables, sobre todo Huawei, que ya ha dicho que va a aplicar esto en su sistema operativo. Partiendo de ese contexto, ¿de qué manera el usuario puede determinar que estas situaciones geopolíticas no le afecten también desde sus espacios privados, y cómo se rompe ese vértice entre lo personal, lo privado y lo público? Excelente pregunta. Realmente esto ya se rompió, se podría decir, hace muchos años. Cuando nosotros accedemos a una aplicación, cuando descargamos Internet, cuando descargamos WhatsApp, Instagram, nosotros le damos acceso a toda nuestra información. Incluso nosotros, el comportamiento del usuario actualmente es romper estos estereotipos, este comportamiento que somos prosumidores, es decir, que generamos, compartimos información, damos información de nuestras vidas, de nuestros datos privados
a todas las aplicaciones. Sin embargo, obviamente la toma de decisiones que se haga con esos datos es lo que hay que comenzar también un proceso de políticas públicas, un proceso de normativa para ver hasta dónde pueden utilizar las empresas nuestra información y qué contenido se le puede dar. Obviamente, los datos ya tienen acceso, todas las personas tienen acceso a nuestra información hoy en día. No es algo nuevo, sin embargo, obviamente hay que comenzar a trabajar en políticas, en normativas que nos permitan regular el acceso a esta información y obviamente evitar el uso malicioso de estos recursos. Entonces, países como China, Estados Unidos, Rusia lo tienen muy desarrollado, lo hemos visto cómo lo han aplicado para tomar decisiones, porque gran parte de la data lo que nos permite a nosotros como empresa, como organización, como personas o como gobiernos es tomar decisiones más acertadas a través de las necesidades y los problemas que se generan. Doctora Altamirano, ¿cómo podemos evitar esta dependencia excesiva de la inteligencia artificial y también la pérdida de ciertas habilidades humanas, tanto no certificar una data, sino tomarla como 100% certera, querer que nos escriba un mensaje que le queremos enviar a una persona o la automatización de un mail? ¿Cómo podemos, digamos, llevar de la mano la inteligencia artificial y a la vez no perder nuestra esencia humana? Sí, es cierto, nosotros estamos hablando desde el ámbito de la comunicación en esta entrevista, pero países como China precisamente lo están inmiscuyendo ya en el ámbito de la educación. Es decir, los niños están ya creciendo con el uso de la inteligencia artificial. Cuando apareció Google, cuando apareció Wikipedia, teníamos mucho miedo porque nuestros estudiantes hacían el trabajo copiando estos buscadores de información. Sin embargo, hoy en día tenemos el ChatGPT que les hace un trabajo un poco más complejo, más completo. Sin embargo, esto no amerita que nosotros tengamos más peligro. Lo que debemos hacer es capacitar en aptitudes, en competencias para que el uso de estas herramientas pueda ser efectivo y profundizar los procesos de comunicación. China ha avanzado un gran porcentaje en el ámbito educativo inmiscuyendo estas herramientas en el área. ¿Por qué? Porque ya les permite a los estudiantes, por ejemplo, desarrollar videos en cortos minutos para comprender mejor la realidad de la historia, para hacer análisis geopolíticos. Utilizan estas herramientas, por ejemplo, en materias como geografía, para que los estudiantes puedan ir incluyendo, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada a través de inteligencia artificial y puedan comprender mejor los conceptos y procesos. Entonces, aquí lo que debemos pensar es cómo aplicar estas herramientas ya en un ámbito más profesional, incluirlas en las aulas, porque si nosotros no nos capacitamos, sucede esto, que compartimos información como si fuera real y es completamente falsa. Necesitamos alfabetismo digital. Si bien nuestro país tiene acceso a Internet, tiene conocimiento de los procesos, nuestros usuarios no están capacitados también para toda la información que se genera utilizando estas nuevas herramientas. Entonces, es un proceso que tenemos que incluir ya la inteligencia artificial en las aulas, en procesos de normativas y de políticas públicas que nos permitan a nosotros que este desarrollo a través de la inteligencia artificial esté acorde a las necesidades del mundo. Algunos candidatos ya nos hablaban de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el Ecuador. Sin embargo, no sabían cómo utilizarla, cómo implementarla. Hablar de inteligencia artificial no es solo hablar de ChatGPT. Hablar de inteligencia artificial es hablar de análisis de datos para tomar decisiones más acertadas. Nos permite a nosotros mejorar los procesos educativos, ya que lo inserta al estudiante en el proceso de educación. Entonces, son todos unos procesos donde los adultos debemos aprender a capacitarnos para guiarlos a que estos niños y jóvenes que ya lo están utilizando lo puedan hacer de una mejor manera al uso de la inteligencia artificial. Estimada Verónica, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP y hablar de este tema importante y que cada vez se posiciona más, sobre todo en el Ecuador, porque ya en el mundo entero lo está posicionado. Gracias, muy amable. Efectivamente. ¿Sí? Sí, quería invitarlos justo hoy día vamos a estar en el edificio de las cámaras
con un experto, Pablo Vidal, que va a enseñarnos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para los aspectos de la comunicación, el marketing y la inteligencia artificial. Vamos a estar hablando de diferentes herramientas y quisieran que nos acompañe a las 18 horas en el edificio de las cámaras. Este es un evento que organiza la Maestría en Comunicación, Ideación y Creación de Contenidos con Inteligencia Artificial de la UTPL. Muchísimas gracias, ya tenemos una cita y tenemos la dirección y la hora para poder acudir. Muy amable, estimada Verónica, sin duda alguna, un tema que nos convoca, quienes nos interesa bastante, el tema de inteligencia artificial. RTP